En realidad, la ideología neoliberal conlleva una distorsión y una desnaturalización de los principios que desde siempre inspiraron al constitucionalismo liberal, pues concibe al mercado como una suerte de institución suprema y soberana. Así, promueve a la categoría de valor absoluto una idea de libertad que se confunde con la simple ausencia de reglas o, en otras palabras, como la llama Kant, libertad salvaje. La retórica de la libertad como licitud sin reglas es el espejo y el alimento de una incultura política generalizada y se constituyen un soporte eficaz para la estrategia de los grupos de poder, los llamados poderes fácticos, intolerantes hacia los límites y los controles, que aspiran a conquistar cualquier espacio al interior de las relaciones sociales mediante la abolición o la relajación de vínculos normativos para así poder atraer hacia la esfera del mercado bienes de cualquier índole, aún aquellos protegidos por las normas constitucionales que vigilan los derechos fundamentales, incluidos los de la libertad. Son palabras de Michelangelo Bovero en su libro Diccionario Mínimo contra los Falsos Liberales. Buenas noches, comenzamos en sincronía. Hola, bienvenidos a Sincronía. Estamos aquí con muchas secciones muy interesantes. Tenemos hoy matemáticas, rabo de nube con Trilce, música con Lili y la mesa política. Y pues bueno, esperemos que les guste, les agrade y saludo con mucho gusto a Raúl. Hola Raúl, dura tu introducción densa y muy importante para detectar a estos falsos liberales, ¿no? Sí, buenas noches, Marta. Así es, pues vamos a ver por qué cuando estemos hablando de la mesa política es como una especie de probada de lo que viene. Y bueno, a continuación tenemos, como bien decías, la sección de Rogelio Fernández, que nos trae hoy el tema de la raíz de dos no es racional. Buenas noches, Rogelio. Cuéntanos cómo va esto de la raíz de dos no es racional. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Marta. Bueno, sí, habíamos en ocasiones anteriores hablado de ciertos números irracionales, como son el número pi, el número y recientemente el número phi. Entonces, si recuerdan ustedes que un número sea racional, simplemente quiere decir que se puede poner como un cociente de dos números enteros, los famosos quebrados que estudiamos desde la primaria. Eso es, por definición matemática, un número racional. Entonces, un número irracional o que no es racional, pues es justo lo contrario, que no se puede poner como un cociente de dos enteros. Hoy vamos entonces a ver un ejemplo de una demostración matemática completa, no nada más el bosquejo, sino paso por paso. La demostración matemática de que el número raíz cuadrada de 2 no es un número racional. ¿Qué cosa es la raíz cuadrada de 2? Bueno, pues es el número que al elevarse al cuadrado, es decir, al multiplicarse por sí mismo, me da 2. Es un número que se puede dibujar fácilmente o se puede concebir fácilmente de manera visual, de manera geométrica. Si ustedes se acuerdan, las dos escuadras que se usan en dibujo técnico, una de ellas es un triángulo isósceles, es decir, tiene dos lados iguales. De hecho, es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, si ustedes imaginan que los lados, que son los catetos del triángulo rectángulo, son la unidad, la diagonal, es decir, la hipotenusa, el otro lado, el tercer lado, representaría la raíz de 2. Así de sencillo se puede visualizar la raíz de 2. Entonces, dos cosas, dos hechos matemáticos, vamos primero, antes de considerar la demostración, vamos a observar. Primeramente, si ustedes tienen un quebrado, lo pueden simplificar al máximo, es decir, de tal manera que no puedan dividir arriba y abajo entre 2 o entre 3 o entre 4, etcétera, sino que sea una fracción totalmente simplificada. Eso se puede hacer siempre. Eso es el primer hecho. El segundo hecho es cuando ustedes tienen un número par o impar, ¿qué pasa cuando lo elevan al cuadrado? Bueno, cuando el número es par, lo elevan al cuadrado, sigue siendo par.
Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, y así todos los pares al elevarse al cuadrado dan pares. Y al revés, si el número es impar, al elevarse al cuadrado también da impar. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. Bueno, esos dos hechos que son bastante sencillos vamos a concebir. Ahora sí podemos ver la imagen donde a manera de un pizarrón están ahí los pasos precisos que dan lugar a la demostración matemática de que el número raíz de 2 no es racional. Esta es una demostración que ya hemos mencionado el tipo de demostración por reducción al absurdo, es decir, se supone una hipótesis artificial que es lo contrario de lo que queremos demostrar. En este caso, en el pizarrón que ustedes ven en la pantalla, encerrado en un cuadradito verde, está la hipótesis artificial, es decir, supongamos que raíz de 2 sí es un número racional, es decir, se puede poner como cociente de dos números enteros positivos, podemos suponer positivos. Y además, aquí esto es muy importante, la fracción que estamos considerando está simplificada al máximo, es decir, en particular, pues ya los dos números no pueden ser pares, porque si fueran pares podríamos dividir entre 2 de arriba y abajo y lo podríamos simplificar y al menos uno de ellos me quedaría impar. Ok, eso es lo primero. Vamos a llegar a una contradicción y con eso ya quedaría demostrado que no puede suceder que raíz de 2 sea una fracción. Siguiente paso, hacia abajo, elevamos al cuadrado de la raíz de 2, pues es 2 por definición, y el cuadrado de la fracción es el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 2 veces el denominador de la fracción anterior es igual al numerador. Entonces, 2b cuadrada es igual a cuadrada. Aparece hasta abajo en la columna de la izquierda. Eso quiere decir que a cuadrada es par. Ahí se está viendo. A cuadrada es 2 por algo. Entonces, en la segunda columna, a cuadrada es par. Concluimos. Ya es una conclusión. Por lo que dije anteriormente, si el cuadrado es par, el número es par, ¿verdad? Porque si fuera impar, el cuadrado sería impar. Entonces, el cuadrado par implica que el número a es par. Bueno, pero si el número a es par, entonces al elevarse al cuadrado, como es a por a, eso va a ser divisible entre 4, porque a tiene un factor 2, a tiene un factor 2, al multiplicarse por sí mismo, pues ahí da un factor 4. Entonces, a cuadrada es divisible entre 4. Si volvemos a la igualdad que está hasta abajo, el tercer renglón de la columna de la izquierda, si a cuadrada es divisible entre 4, eso quiere decir que b cuadrada es par. Si ven ustedes ahí esa igualdad, concluimos entonces que b cuadrada es par, por lo tanto, b es par, por lo mismo que dije anteriormente. Estas dos afirmaciones que hemos concluido están encerradas en rectángulos rojos. A es par y B es par. Eso contradice el hecho que habíamos supuesto primeramente de que la fracción era simplificada. Ya llegamos a una contradicción. En ese momento ya queda demostrado que la hipótesis artificial que añadimos no es posible. Es decir, queda demostrado que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, hasta aquí llega la demostración. Si tienen preguntas sobre alguno de los pasos, es importante porque es una manera de ilustrar cómo se hace una demostración matemática. Se trata sobre lógica, sobre los estilos de demostración y sobre números enteros y números racionales. Hola, Rogelio, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, veo que este número tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida normal, ¿no? Bueno, mira, es que los números están en todos lados. Como decía Pitágoras, los números son la esencia de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Ajá. como dije antes, cualquier sitio donde tú descubras un triángulo isósceles rectángulo, ya inmediatamente ahí está la raíz de 2, ¿verdad? Entonces, Ajá. eso, aunque no nos fijemos, ahí están en cualquier esquina, literalmente en cualquier esquina, ahí están, el particular, el número raíz de 2. Sí, porque dice que, por ejemplo, las hojas de papel en formato internacional están en proporción largo-ancho igual a raíz cuadrada de 2, ¿no? Sí, pues es precisamente cuando tú tienes un cuadrado de cualquier longitud, el cuadrado, Ajá. por lo que dije anteriormente, la diagonal Ah, de cualquier cuadrado, imagínate, ves cuadrados por doquier, ¿no? Entonces, sí. tú
pones la diagonal y la diagonal representa raíz de 2. Es decir, la proporción entre la diagonal y el lado del cuadrado es precisamente no una aproximación, sino es exactamente la raíz de 2. Es que parece... Ajá. Que por cierto, una aproximación racional es 1.4142, pero como este es un número irracional, esa representación decimal se expande de manera infinita, es decir, como los otros números de los que ya hemos hablado, la expansión decimal nunca termina. Eso de 1.4142 es una aproximación. Sí, o sea que si multiplicamos 1.4142 por 1.4142, bueno, y se va hasta el infinito, pareciera que nunca alcanzaríamos el 2, ¿verdad? Exactamente, ¿no? No, ese número es un número racional cercano a raíz de 2, que al elevarse al cuadrado no da 2, da algo cercano a 2. El que da 2 exactamente es raíz de 2. Ok, y bueno, ves que parece, como digo, parece magia porque dice las matemáticas están en las cosas o están en nuestro cerebro, porque veo que en música, en electricidad, en fotografía, hay muchísimas cuestiones donde está esta raíz cuadrada de 2. Sí, bueno, en música, por ejemplo, las frecuencias tienen ciertas proporciones. El número raíz de 2 es un caso particular de lo que sería pues la teoría de las proporciones, es decir, los números se relacionan entre sí en base a proporciones y esto se dieron cuenta desde los antiguos griegos y los mayas y en muchas partes del mundo. En realidad son las proporciones las que juegan el papel importante porque son las que conectan a los números. Ok, y desde las tablas babilónicas en los años 2000 y 1650 a.C., ya había una aproximación de raíz cuadrada de 2 en 4 dígitos, o sea, nosotros que nos creemos tanto con nuestros avances, y ya desde ese tiempo ya estaban todos estos juegos y todas estas aproximaciones y todos estos cálculos, ¿no, Rogelio? Piensa, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, ¿no? Que tendrán una antigüedad como de 3.000, más de 3.000 años. La base de las pirámides de Egipto es un cuadrado bastante preciso y por lo tanto, por lo que dijimos anteriormente, la diagonal estaba ahí presente, es decir, los egipcios conocían ese número. Claro que los egipcios eran más prácticos que los griegos se metían a la teoría y en particular a este tipo de demostración de la que hablé, que es la reducción al absurdo. Oye, Rogelio, y aparte de la raíz cuadrada de 2, ¿hay algún otro número que así sea también otra raíz cuadrada? ¿Hay otras raíces cuadradas de otros números que también sean irracionales y tengan tantas propiedades como el de 2? Sí, de hecho, esta demostración que acabamos de hacer se podría generalizar a la raíz cuadrada de un primo, de un número primo. Es decir, los números primos, que también ya hemos hablado de ellos, Sí. son los que se pueden dividir nada más entre ellos y la unidad, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera. Entonces, la raíz de cualquier número primo también es un número irracional y la demostración es más o menos del mismo estilo. Entonces hay una infinidad, por lo menos ahí tienes una lista de números irracionales, ¿no? O sea, igual todos los números, todos, no hay, o sea, ya es una regla, o ¿cómo se diría? Un axioma, o cómo es que ya es un ¿sí? teorema. Como esto que demostramos hoy es un teorema, y así el teorema más general sería, si P es un número primo, cualquier número primo, entonces la raíz de P es un número irracional. Pero por supuesto, además de esos hay otros más, como el número pi. Casualmente el número pi, la demostración de que es irracional es mucho más complicada. Ahí se tienen que meter otras técnicas mucho más sofisticadas que esto que acabamos de decir. Y veo que aquí también hay bastantes pruebas de la irracionalidad, hay pruebas geométricas, pruebas basadas en argumentos de paridad. Hay muchas pruebas para demostrar esta irracionalidad, ¿verdad, Rogelio? Se pueden llegar a varias demostraciones, pero esta que acabo de decir es, digamos, clásica, porque en muy pocos pasos y con muy poca información, sabiendo muy pocas matemáticas, puedes dar cuenta de que sí hay una certeza en ese hecho. Y como señalas, aparte lo podemos aplicar a cualquier otro número primo, ¿verdad? Exactamente. Cualquier otro número primo hay ciertas variaciones de la demostración, pero ya una vez que hicimos esta de la raíz de 2, entonces podemos hacer las variaciones para otros casos, para otros números primos.
Ay, pero es verdad que a mí me impresiona eso, que las cosas tienen matemáticas y están en ellas inherentes o está en nuestra cabeza, o cómo es que sí me impresiona siempre que nos platicas de todo esto, ya sea en el cosmos o en las cosas cotidianas, en las hojas de papel y todas estas proporciones que tú señalas, que las cosas lo tienen ya inherente, es eso y nosotros lo captamos o es nuestro cerebro, es algo que todavía no entiendo muy bien, Rogelio. Bueno, esa es una pregunta filosófica que yo creo que es bastante profunda y que tiene que ver con esa dicotomía entre Platón y Aristóteles, ¿no? Hay un cuadro muy famoso del Renacimiento donde Platón está señalando hacia arriba y Aristóteles hacia abajo. Platón señala al mundo de las ideas, Aristóteles al mundo de la naturaleza, del mundo de la tierra. Entonces yo creo que las matemáticas tienen esa dicotomía, esa dualidad. Están tanto en las ideas como aquí en la naturaleza, en la tierra. Sin duda alguna están en todas partes las matemáticas y forman parte de nuestra realidad cotidiana y de la realidad invisible, algo que lo vemos más allá en el universo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rogelio, fue muy ilustrativa tu tema de hoy y la demostración que nos acabas de exponer. Vamos a continuación con música.